Familia, amigos, qué gusto reencontrarnos por este medio. Damos gracias a nuestro Dios por su amoroso y permanente cuidado y por todo lo que aprendemos de su palabra, porque su palabra es la que construye la fe en cada uno de nosotros. Esperamos con mi esposa Pili hayan tenido una excelente semana y vamos de una vez a orar para pedirle a nuestro Dios que nos guíe con su Espíritu Santo y su palabra, y que seamos hacedores de esa verdad que Él quiere revelarnos en esta mañana de domingo. Padre, queremos agradecerte por esta mañana, por esta semana que transcurrió. Gracias, gracias, bendito Dios, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Y gracias porque cada día estamos más persuadidos de lo que dijera el apóstol Pablo, que la obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros, tú mismo la perfeccionarás y la llevarás a su feliz término. Gracias, Dios, por tu Santo Espíritu, que es la persona que nos recuerda lo que venimos aprendiendo, es la persona que nos sigue convenciendo de nuestra necesidad de ti, y es la persona que afirma esas verdades eternas en el corazón de cada uno de nosotros. Yo ruego por cada uno de los que se están conectando a este canal, a este medio, para que al igual que a mí, tu Espíritu Santo nos enseñe, nos edifique, nos fortalezca en la fe y nos ayude a continuar en este camino que tú nos has señalado. Gracias por estos medios electrónicos que nos permiten hacer esta difusión de tu mensaje, y gracias porque más allá de cualquier cosa es tu Espíritu Santo el que afirma lo espiritual en el espíritu de cada persona. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén y amén. Bien, la semana pasada estábamos haciendo un análisis de ese pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 42. Y vimos la semana pasada el primer aspecto o el primer segmento de este encuentro que tuvo esta mujer samaritana con Jesús. Recordándoles que el mensaje tiene como título Jesús, agua para el sediento, y analizamos hace una semana los primeros 19 versículos de ese capítulo 4, en donde a manera de síntesis les diré que Jesucristo llega allí al pozo de Jacob, a esa región de Samaria, no de forma fortuita, sino porque él sabía que iba a encontrarse con esta mujer al mediodía, una hora por demás calurosa, con un clima bastante riguroso, pero en el cual Jesucristo sabía que podía tener ese tiempo, ese espacio a solas con esta mujer para poder tener esa conversación. Ahí está mostrando Cristo, como siempre lo mostró y como lo muestra incluso en el presente, la importancia que tenemos todos los que no lo tenemos a Él, o los que no lo tienen, perdón, porque nosotros ya por gracia lo tenemos, y por esa razón Él se acerca a cada una de las personas. Jesús le ofrece a esta mujer esa agua viva, indicándole que aunque ella solamente le puede ofrecer agua de ese pozo que había sido excavado por los antepasados de la mujer, Jesús tenía un agua que era para vida eterna, según le dijo a manera de paráfrasis. Sin embargo, esta mujer no podía entender todo lo que Jesucristo le estaba diciendo, y ella delante de sí tan solo veía a un fatigado viajero, sediento, tal vez cubierto de polvo y con necesidad de descansar. Ante la petición de esa mujer, al final de los versículos 16 al 19, cuando esta mujer le dice: dame entonces de esa agua para que yo no tenga más sed, Jesús entonces la interpela y la interroga acerca de su condición de casada. Ella le dice que no tiene marido, y Jesús le dice: bien has dicho, porque aún con el que estás en este momento no es tu marido. Esto lo hizo Jesús con la intención de mostrarle que él conocía perfectamente su vida y conocía la razón por la cual esta mujer iba al mediodía, como lo mencionaba la semana pasada, para no ser señalada. Ella estaba tal vez cansada del señalamiento por la condición, por su conducta, por esa fama que le predecía. Vamos a ver hoy entonces la segunda parte de este mensaje, Jesús, agua para el sediento,
Recuerden que estamos analizando este pasaje en la traducción Palabra de Dios para Todos. Vamos a ubicarnos ahí en Juan 4, en los versos 20 al 24, la primera parte del versículo 24 del Evangelio de Juan. Sigue la conversación entonces. Hablaba hace 8 días que esta mujer evade el tema o trata de evadir el tema, pero su corazón es desnudado por parte de Jesús, diciéndole que conocía muy bien cuál era no solamente su condición actual, sino su pasado. Ahora la mujer le da un giro a la conversación. Observen conmigo lo que dice Juan 4, del 20 al 24. Le dice esta mujer a Jesús: nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que debe ser adorado en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte, ni tampoco en Jerusalén. Pongamos mucha atención a estos versículos. Miren lo que dice en el verso 22. Ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, le está hablando en presente, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Versículo 24, Dios es espíritu, dice Jesús, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. A mí me encanta este tipo de encuentro, esa conversación que está sosteniendo Jesús con esta mujer. Es la segunda ocasión en que ella quiere desviar la atención de Jesús. Recuerden que en el pasado mensaje, esta mujer, al ser desnudada en su corazón, como lo digo, le dice a Jesús: me parece que tú eres un profeta. Jesús, sin hablar todavía de que Él es el Mesías, con paciencia le permite a esta mujer llevar la conversación a donde ella quiere, aguardando el momento justo, exacto, para que la verdad de quién era Él penetre en el corazón de esta mujer. Así que esta mujer, esperando desviar la conversación, ahora menciona los puntos de controversia que hasta ese momento separaban o tenían enemistados a los judíos y a los samaritanos. Ella entonces habla de un asunto supremamente importante que había sido objeto de disputa durante muchísimo tiempo. Le dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes dicen que debe ser adorado en Jerusalén. A la vista de ellos dos, de Jesús y de esta mujer samaritana, se encontraba el monte Gerizim. Esto es actualmente la región de Cisjordania, que pertenece a su vez a Palestina. En ese momento el templo estaba derribado o había sido derribado, y tan solo quedaba el altar. El lugar de culto siempre había sido un tema de discusión entre los judíos y samaritanos, y algunos de los antepasados de estos últimos habían pertenecido a Israel, pero a causa de sus pecados el Señor había permitido que fueran vencidos por una nación idólatra. Durante muchísimas generaciones ellos se habían mezclado con idólatras, y su religión o sus creencias habían sido grandemente permeadas por esas ideologías idólatras. Ellos decían que sus ídolos tenían como único propósito el recordarles al Dios vivo, y que por esa razón ellos reverenciaban esas imágenes esculpidas. Recordando históricamente cuando el templo de Jerusalén fue destruido en los días de Esdras, los samaritanos habían querido ser parte de la reconstrucción del templo, petición que había sido negada por los propios judíos, dada la idolatría que había llegado o había permeado, como lo dije, las creencias de los samaritanos. Así es de que lo que los samaritanos hacen es algo que yo llamo como construir un templo rival. Ellos decían que adoraban de acuerdo a la ley de Moisés,
Pero el problema con los samaritanos era que no habían renunciado a la idolatría. Posteriormente, entonces, ese templo había sido destruido y habían sido ellos llevados cautivos por sus enemigos. Los samaritanos hasta ese momento no querían reconocer la ciudad de Jerusalén como el único lugar donde estaba la casa de Dios por instrucción de Dios mismo, ni tampoco reconocer, como lo dijo Jesús en esa conversación, que de los judíos era que venía el Mesías, el Redentor, el Salvador, que había sido anunciado por todos los profetas y que ahora había venido ya, que los judíos ya reconocían, pero que esta mujer hasta ese momento ni ninguno de los samaritanos reconocía en la persona de Cristo. Pero sigamos con el relato, porque en respuesta a lo que esta mujer le dice a Jesús en cuanto a el lugar de culto, Jesús le dice: créeme, mujer, versículos 21 y 22, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte ni tampoco en Jerusalén. Ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Esto es muy especial, esto es hermoso. A través de este diálogo, Jesús busca adentrar a la samaritana a una comprensión diferente de lo que es el culto. Mientras ella plantea el dónde del culto, Jesús llama su atención hacia el cómo del mismo. Así de que cuando Jesús le dice: ustedes adoran algo que no entienden, esta mujer, la samaritana, sabía que su adoración, o lo que Jesús más bien le estaba transmitiendo, era que era la adoración de ella como parte del pueblo samaritano, y todos los samaritanos basaban su adoración en algo superficial y en una teología que más bien veía el lugar como lo más importante. No entendían ninguno de ellos la naturaleza de la forma de culto o de adoración a Dios. A diferencia de los judíos, que aunque eran imperfectos, conocían muy bien las Escrituras y sabían por la genealogía y por lo dicho por los profetas que la salvación vendría de la descendencia de David. Ahora tú estás escuchando este mensaje y tal vez no conoces a ese Dios verdadero, a ese Dios que Jesús le dice a la samaritana: busca ser adorado en espíritu y en verdad. A través de la historia, miles de personas, millones de personas están adorando a un Dios que no conocen, están adorando a un Dios producto tal vez de la herencia, de la tradición, o como simple repetición de lo que todo mundo adora. Y esto no es nada nuevo. Esa fue la experiencia que el apóstol Pablo y Silas tuvieron en Atenas en el segundo viaje misionero que Pablo, el apóstol, realizó con el fin de dar a conocer la verdad de Dios. Miren conmigo el texto que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, para traer esto como un marco de referencia y como un ejemplo de lo que estaba pasando, no solamente en el contexto de la conversación de Jesús con la mujer samaritana y la condición espiritual de Samaria como tal, sino también del mismo pueblo judío o de otros pueblos que adoraban, entre comillas, a Dios, pero de una forma equivocada. Vamos a leerlo para entenderlo un poco mejor. Ahí en Hechos 17, 16 al 25. Voy a leerlo textualmente, donde dice: mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dolió mucho ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Habló en la sinagoga con los judíos y con los que no eran judíos, que creían en el Dios verdadero. También hablaba diariamente con la gente que estaba en la plaza de mercado de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos empezaron a discutir con él. Unos decían: ¿qué es lo que dice este charlatán? Imagínense la manera en la cual ellos se refieren acerca de Pablo. Otros decían:
parece que está hablando de otros dioses, porque Pablo estaba hablando de Jesús y de la resurrección. Entonces llevaron a Pablo a una reunión del consejo de la ciudad y le dijeron: queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que estás presentando. Lo que dices es nuevo para nosotros. Nunca habíamos escuchado eso antes y queremos saber qué significan estas nuevas enseñanzas. Versículo 21. Todos los atenienses y los inmigrantes que vivían allí ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de las ideas nuevas que surgían. Entonces Pablo, dice el verso 22, se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo: atenienses, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por la ciudad, vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito: al Dios no conocido. ¿Qué les parece esto? Dice Pablo: yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. Esto es espectacular. Lo que Pablo le está diciendo a todos los creyentes de Atenas, a los que creían, valga la redundancia, en el Dios verdadero, estaban adorando un Dios desconocido, un Dios forjado a su imagen, un Dios producto tal vez de la tradición, pero dice aquí Pablo claramente, es un Dios no conocido por ustedes. Incluso menciona lo que él vio ahí, al Dios no conocido. ¿Pueden creerlo? ¿Cuántas personas hoy adoran a un Dios que no conocen, a un Dios producto de la tradición, a un Dios producto incluso de su propia creación, como lo veremos un poco más adelante? Pero Pablo les habla de Jesús, como dice aquí claramente, el autor de la salvación. Hablamos, dice Pablo, realmente del Dios verdadero, de ese Dios que hizo el mundo y todo lo que está en él, de ese Dios que no necesita o que no ha pedido o que no se limita, mejor, a un templo construido de manos de hombre. Es impresionante lo que aquí dice, porque nosotros aún, muchas personas hablan de la iglesia como el templo, como el lugar, como la edificación, ignorando o tal vez olvidando que la iglesia es el cuerpo, es cada uno de los miembros que hemos sido redimidos, justificados y reconciliados con Dios. Ese tipo de confusiones, por supuesto, vienen o tienen su origen en la tradición religiosa. Noten que Pablo dice: veo que ustedes son muy religiosos. Eso le pasaba, mirando el contexto, a la samaritana y a todos los habitantes de la ciudad. Por supuesto, samaritanos también adoraban a un Dios que no conocían y pensaban que el culto se limitaba tan solo a un lugar y no a la persona. Así que Jesús le explica a la mujer samaritana que la verdadera adoración no está ligada a un lugar físico, sino a una relación. Por eso dice espíritu y verdad, es decir, un conocimiento genuino y un corazón sincero. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué hay de nosotros? Como hijos de Dios, debemos vivir un culto absolutamente distinto, completamente nuevo. Y les diré por qué. Esta es una nueva realidad para nosotros, porque nace, como lo acabo de decir, de una relación personal con el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que está en Cristo, el mismo Espíritu del ungido, del elegido por Dios, para ser el mediador entre Dios y cada ser viviente en esta tierra. El culto nuevo del cristianismo es el culto de los hijos de Dios, pues su Espíritu es el que nos ha hecho sus hijos y el que nos engendró, escúchame bien, a una nueva vida.
Eso fue exactamente lo que Jesús le explicó a Nicodemo, ahí mismo en Juan capítulo 3, versos 5 y 6, un pasaje también muy conocido, en donde dice textualmente, Jesús hablando con Nicodemo, y recordemos que Nicodemo era un maestro de la ley, es decir, conocía las escrituras más que cualquier judío, y era alguien que instruía o impartía enseñanzas. Pero Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Esto es algo impresionante. Aquí Jesús, así como a Nicodemo y a la mujer samaritana, nos declara una verdad esencial. A menos que nazcamos de lo alto, no podemos ver el reino de Dios. Como seres humanos, no podemos tener comunión con el Dios del cielo visitando una montaña o un templo sagrado. La relación con Dios no se puede limitar a las formas externas de celebración o de religión. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas pensamos que podíamos acercarnos a Dios a nuestra manera? ¿Cuántas personas hoy creen que a su manera pueden complacer a Dios? ¿Cuántas personas siguen buscando en un montón de ideologías, no solamente religiosas, sino místicas, hasta esotéricas, esa relación con Dios? Pero en el desarrollo de la conversación de Jesús con la mujer samaritana, no solamente Jesús deseaba destruir el prejuicio que existía entre samaritanos y judíos, sino a la par hacerles entender que la forma de religión que ellos llevaban de ninguna forma los podía llevar a Dios. Escúchame, desde Génesis se nos indica por medio de Dios que solamente por medio de Jesucristo nosotros podemos tener una relación con el Padre. Solamente por medio de Jesús nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Recuerda, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, como Él mismo lo afirmó. No hay otro camino, no hay otra manera en que podamos nosotros volver al Padre. Solo Jesús nos puede llevar a Él. Pero continuemos en Juan 4, versos 24 y 25. Ubícate allí, por favor, Juan 4, 24 al 25. La mujer entonces le dice a Jesús, yo sé que el Mesías va a venir. Mira esto. Cuando venga, hablará de todo esto. El Mesías es el que se llama el Cristo, como dice aquí en esta traducción moderna. La mujer afirma que sabe que el Mesías ha de venir. Esa mujer samaritana tenía mucha información acerca del Mesías, pero no había entendido todavía que lo tenía frente a sus ojos. Pero yo te pregunto, ¿es suficiente con saber quién es Dios? No. ¿Tú crees de todo corazón que Jesús es Dios? ¿Tú crees de todo corazón que Jesús nació de una forma sobrenatural por medio del Espíritu Santo, que Él vivió y murió por ti y por mí para llevarnos de nuevo al Padre? ¿Tú crees de corazón que Jesucristo es el único camino para la salvación? Quiero que escuches este versículo y medites profundamente en él. Hechos capítulo 4, versículo 12. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Este versículo no necesita de explicación alguna. Pero miren lo que dice Juan 4:26, volviendo a la conversación de Jesús y la samaritana. Ella, momentos antes, le ha dicho, yo sé que el Mesías ha de venir. Jesús no la recrimina, sino que le dice amorosamente esas palabras, ese soy yo,
el que está hablando contigo. Imaginen el impacto que produjo en esta mujer esas palabras. Mientras ella todavía miraba a Jesús, seguramente esas palabras penetraron su corazón. Jesús había penetrado al lugar donde nadie había podido llegar. Esa mujer comprendió que la sed que Jesús quería mitigar jamás podría ser mitigada por toda esa agua que había en ese pozo en Sicar. Nada de lo que había conocido antes le había hecho sentir su gran necesidad. Jesús le había convencido de que, aunque conocía, escúchame bien esto, aunque conocía todos los secretos de su vida pasada y la conocía en ese momento, sin embargo, él la amaba y se compadecía de ella. Dice Juan 4, 27 al 29, que en ese momento regresaron sus seguidores y se sorprendieron de ver a Jesús hablar con esa mujer, pero ninguno le preguntó absolutamente nada. Pero miren el verso 28. La mujer dejó su cántaro de agua, se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Mesías?, les pregunta a todos los habitantes de Samaria. Ahora, este aspecto es importantísimo. Había ocurrido una transformación en el corazón de esta mujer. La primera que vive y goza el encuentro con Jesús es esta mujer. Ahora, su reacción tras ese largo proceso en el cual Jesús la llevó a reconocerlo, le hace caer en cuenta de que ahora tiene en su interior esa agua de vida que nadie le podrá arrebatar. Ahora, en ese momento que su corazón ha sido renovado y transformado, en que ha experimentado la gracia de Cristo, ya se olvida del cántaro. Lo que hace es correr inmediatamente a llevar esas buenas nuevas a todo el pueblo, ese encuentro que tuvo, que había cambiado su vida y que no sería la misma persona. Eso es lo que Jesucristo hace cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Él. Hay un cambio en nuestro interior, esa sed espiritual que buscamos mitigar en muchos medios religiosos, filosóficos, incluso humanistas. Lo encontramos en Cristo solamente. Todo lo que tratamos de usar para mitigar esa sed solamente lo encontramos en Jesús. ¿Qué debes tú dejar para seguir a Jesús y poder ser un instrumento para guiar a otros? ¿Saben qué es lo primero que debemos dejar? Nuestro egocentrismo, que es igual a autosuficiencia. Lo segundo que debemos dejar ustedes y yo, o que yo ya dejé, hace mucho tiempo, fue toda forma de religión. Recordemos algo muy importante. Adán y Eva trataron de tapar sus culpas con unas hojas de higuera. Nicodemo pensaba que todo lo que sabía y que impartía a otros de conocimiento era suficiente, pero en ambos casos, estas personas tuvieron que nacer de nuevo para poder experimentar esa relación personal con Cristo. La samaritana dejó su cántaro y se apresuró a llevar esa agua de vida a otras personas. No por las razones morales, éticas, sociales, sino por el amor. Se transformó en seguidora y a la vez en un testigo. Ya no le importaba ese pasado escandaloso. Era una mujer nueva, era una mujer libre. Lo que fue motivo de oprobio, ahora era un motivo de regocijo porque había encontrado la salvación. Y dice el capítulo 4, versos 30 y 39 al 42, que la gente salió del pueblo y se dirigió a donde estaba Jesús, y que muchos samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de esa mujer. Los samaritanos se acercaron a Jesús y le pidieron que se quedara con ellos
2 días. Dice el verso 41 que fueron muchos los que creyeron por lo que Jesús decía. Y le dijeron a la mujer: ya no creemos solo por lo que tú dices, creemos por lo que nosotros mismos hemos escuchado. Ahora sabemos que este hombre sí es el Salvador del mundo. Precioso, maravilloso. Esta gente sale, deja todo lo que está haciendo, así como hicieron los primeros discípulos de Cristo. Dejaron todo por seguirlo a Él y salen al encuentro de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, estimados amigos y amigas. Que ustedes, si me están escuchando hoy, por supuesto que lo están haciendo, y todavía siguen refugiándose en cualquier forma de religión, o tal vez si eres escéptico, Dios te está buscando, como lo decía hace una semana atrás. Cristo es esa fuente inagotable de vida que quiere dártela a ti. Él quiere que de tu interior, dice el mismo Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La salvación está hoy disponible para ti. Y al igual que esta mujer samaritana, el Señor desea reconciliarte con papá. Solo tienes que decidirte a hacerlo. Deja todo lo que te está obstaculizando el seguir a Jesús. Y como siempre lo digo, no es ser miembro honorífico de un lugar de reunión. Es ser parte del cuerpo de Cristo. Es reconocer que lo necesitas y es reconocer que en Él está la salvación, la vida eterna y una comunión que no puedes obtener por la práctica de religión alguna, porque es una relación personal y permanente la que el ser humano necesita con Dios. Y Dios sigue ofreciéndola como la ofreciera al principio de los tiempos, porque nuestro Dios no cambia. Así es de que ora conmigo y pídele al Señor, si no lo has hecho, pídele con toda devoción y con fe: Señor, hoy estoy delante de ti. Y al igual que esa mujer samaritana, Señor, tal vez por mucho tiempo pensé que lo más importante era la forma en que yo te buscaba, Señor. Pero hoy he entendido que eres tú el que me está buscando. Hoy he entendido que solamente con una relación personal contigo, a partir del reconocimiento de mi necesidad de ti, puede satisfacerse esta necesidad interior que he tratado de satisfacer de muchas maneras. Padre, hoy te ruego, Señor, que entres a mi corazón, que perdones todos mis pecados, que me perdones por la autosuficiencia, por ese egocentrismo que caracterizaba mi vida, por llevar una vida religiosa como lo hacían los de Atenas, hombres religiosos y mujeres religiosas que adoraban a un Dios que no conocían. Hoy quiero conocerte, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas mi Salvador, que entres a mi corazón, que laves mi maldad, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes por medio de tu Espíritu Santo a crecer en tu conocimiento. Te pido, Señor, que me guíes a toda la verdad y que hoy, Señor Dios, me des esa vida nueva, como se la diste a Nicodemo, a esta mujer samaritana y a decenas de samaritanos que en ese momento creyeron en ti. Te lo pido con todo mi corazón y en el nombre de Cristo. Amén y amén. Por favor, si tienes dudas de esta enseñanza, si tienes preguntas, escríbeme aquí en la caja de comentarios. De todo corazón estoy dispuesto a resolver cualquier duda, por supuesto guiado por Dios y su palabra. Espero que hayas hecho esa decisión de corazón y si lo hiciste, la palabra de Dios dice que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y ese lugar nadie podrá quitarte. Así es de que comparte esa enseñanza con las personas que conoces y que anhelas tal vez que sean parte de este cuerpo de Cristo que es su iglesia universal. Espero verles el próximo domingo. No olviden, por favor, inscribirse a este canal, compartir esas enseñanzas con todas las personas que puedan, para que puedan también entender que Dios está ofreciéndoles esa vida nueva que está en Jesucristo. Recuerden que entre semanas estoy compartiendo los devocionales en audio en la plataforma de WhatsApp. Escríbeme tu número, tu nombre y de todo corazón te los envío
porque es una forma de que juntos crezcamos en el conocimiento del Señor. Gracias de verdad por el apoyo con este ministerio y espero verles el próximo domingo para que juntos crezcamos en ese Dios y Padre, en el conocimiento de ese Dios y Padre, y pueda nuestra fe cada vez ser más férrea, más firme, y podamos, como la samaritana, correr a muchos lugares, dirigirnos a muchos lugares y llevar esa misma agua que hoy está corriendo en nuestro interior. Les invito a hacerlo. Es un gozo y un deleite el hacerlo. Hasta el próximo domingo, disfruten de este día y que el Señor nuestro Dios continúe guardándoles a ustedes y a sus familias. Muchas bendiciones.